Bienvenido, bienvenida a las lecciones de un curso de milagros. Te doy gracias por suscribirte a nuestro canal de Medicina Bioemocional, donde compartiremos meditaciones, temas de medicina bioemocional y un curso de milagros. Gracias por compartir, darle like y comentar. Eso nos ayuda mucho y nos motiva a continuar compartiendo información. A continuación, la lectura con Andrea. Dichoso instante presente, instante santo. Bienvenidos a la lectura de la lección 319 de un curso de milagros. Respiramos aquí y ahora, aquietamos la mente. Espíritu Santo, corrige mi mente. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este don: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y lo que es verdad nunca ha cambiado. Y este es el juicio mediante el cual a la percepción le llega a su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen junto con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto, desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el don de la corrección que Él le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Vine a salvar al mundo. He aquí un pensamiento del que se ha eliminado toda traza de arrogancia y en el que solo queda la verdad, pues la arrogancia se opone a la verdad.
Mas cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente y ocupa el espacio que, al irse el ego, quedó libre de mentiras. Únicamente el ego puede estar limitado y por consiguiente no puede sino perseguir fines limitados y restrictivos. El ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. La voluntad de Dios, sin embargo, es que yo aprenda que lo que uno gana se les concede a todos. Padre, tu voluntad es total y la meta que emana de ella comparte su totalidad. ¿Qué otro objetivo sino la salvación del mundo podrías haberme encomendado? ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad que mi ser ha compartido contigo? Que así sea, así es, Padre, Madre, Divinidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias por haber practicado la lección del día, porque cuando una persona sana, todos sanamos. Disfruta tu vida sana. Gracias.